Los hijos de Lázaro. David Vasco. El 11 de marzo del 2020 es catalogado como pandemia la COVID-19, un virus que inició en Wuhan, China, y hoy en día se estima que ha llegado a más de 260 lugares entre países y territorios. Pero la historia de pandemias es amplia y ha sido la causa de millones de muertes alrededor del mundo, entre ellas la peste negra, la gripe española, ébola o el H1N1. La ciencia y tecnología ha permitido conocer en detalle estas enfermedades, su origen, mutaciones y tratamiento. Pero antiguamente la realidad era otra. La ignorancia colectiva era una pandemia en sí. Esto ocasionó que enfermedades fueran catalogadas como contagiosas sin serlo, inclusive descritas como azote divino, llegando a tal punto de construir un pueblo únicamente para los enfermos. Ese fue el caso de un pequeño territorio en las brechas del Gran Santander, un departamento colombiano, que por más de 100 años buscó un paraje olvidado y distante para condenar a la exclusión perpetua a los enfermos de lepra, enfermedad que se creía contagiosa y dio origen al municipio de Contratación. La historia de la lepra en Colombia y Suramérica se remonta entre los años 1610 y 1640. Se estima que en estas fechas se estableció el primer hospital para leprosos en Cartagena de Indias, para atender a los esclavos que llegaban con esta penosa enfermedad. Posteriormente se fundó el segundo Lazareto en una pequeña llanura en las vegas del río Suárez en Santander, y años más tarde el de Agua de Dios, Cundinamarca. Pero, ¿en qué consiste este padecimiento, que inclusive tiene registros en tiempos de Jesucristo? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por un bacilo que afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. En algunos casos, los síntomas pueden aparecer a los 9 meses después de haber adquirido la infección, y en otros casos pueden tardar hasta 20 años. La lepra no es altamente infecciosa y se transmite a través del contacto cercano y frecuente con personas infectadas no tratadas. La lepra es curable y el tratamiento proporcionado reduce considerablemente las posibilidades de discapacidad. Lugares como La Loma o el Puente de los Suspiros en Contratación o en Agua de Dios fueron símbolo de la desgarradora vida de los enfermos de lepra y sus familias. Pues en estos sitios, los suspiros eran los acompañantes del dolor y la pena a la hora de despedirse de un ser querido hacia un lazareto, donde nunca más los volverían a ver. Los gobernantes establecieron para estos lugares una legislación aparte, otra constitución.
Según el doctor Gerard Hansens, descubridor del bacilo de la lepra en el año 1873, estableció la reclusión obligatoria de los enfermos, sean cuales fueran su edad, sexo, estado y condiciones sin excepción alguna. Pueblo como si fuera una nación independiente. En 1908 se creó el Cuerpo de Policía Interna. Constaba de 20 agentes todos enfermos. Se prohibía el consumo de alcohol. Sus residentes manejaban la cédula de identidad nacional de los enfermos de lepra. Por otra parte, la Ley 14 de 1907 ordenó que el gobierno se entendiera con la Santa Sede para evitar en lo posible el matrimonio entre sanos y leprosos. El municipio de Contratación era custodiado a través de 8 retenes externos y bordeando las montañas a su alrededor. El objetivo era controlar quién salía y entraba. El gobierno, por su parte, brindaba a los leprosos lo que se conocía como ración, que en un principio era una porción de comida cada 3 días. Hoy en día, esto se convirtió en subsidio económico. Contratación se mantuvo por varios años a través de su economía interna. A partir del 1 de enero de 1908 se prohibió la circulación del peso colombiano. Era el lazareto el nombre que recibía su moneda. Esto debido al temor al contagio al manipular la moneda nacional. En el transcurso del siglo pasado, se determinó que la enfermedad, si bien es infecciosa, no es contagiosa como se creía. Esto permitió que personas sanas pudieran convivir con sus familiares enfermos en este pueblo y así establecerse familias. Aún así, el hecho de decir que se provenía o era nacido en Contratación era razón suficiente para el rechazo, la exclusión y repudio, lo que ocasionó que cientos de personas se registraran o cambiaran su origen en la cédula por municipios aledaños, llegando a tal punto de inconsistencias en diferentes fechas y varios lugares de nacimiento. Un pueblo y 1000 historias. Nació para los leprosos y hoy en día se mantiene por ellos. La economía local carece de agricultura, ganadería o turismo como en otros pueblos de nuestro país. Los subsidios a los enfermos de lepra hace que el pueblo exista y por la falta cada vez más de los mismos repercute en el dudoso futuro del lugar. Vivimos en un mundo lleno de historias y curiosidades, y Colombia no es ajeno a esto. Somos la tierra del realismo mágico, tierra en donde se creó un pueblo para los hijos de Lázaro. David Vasco.